A ver, estas fotos las tomé yo en una cafetería cubana. No me lo contó nadie, ¿no? El estante, hay otro estante, ¿no? Porque este es otro anterior que quiero enseñarles. Ese, el de los pastelitos de guayaba y el de las croquetas prácticamente vacío. Y el otro, que vimos ahorita, es el del sándwich cubano. Me pasó una cosa de lo más curiosa. Vamos a ver el otro. Quedaban tres, ahora ve que queda uno solo. Cuando fui a tomar la foto, se me vino un hombre, pero desesperado. Me dijo, yo estaba primero, que como si fuera la cosa más terrible. Le dije, no, señor, yo solo lo estoy retratando, tranquilo, ¿no? Entonces yo digo, si falta el pastelito guayaba en Miami, puede haber una revolución, ¿no? Eso, bueno, yo espero que no. Yo estuve ayer merendando en una cafetería cubana y había de todo y de sobra. Entonces y yo estuve en el lugar equivocado. O sea que puede que fuera ahí. Vamos a ver, yo creo que vamos a tener un problema serio durante el próximo año, pero que creo que entre hoy y mañana se están tomando medidas para intentar embridarlo, que es el problema de la inflación. O sea, nosotros tenemos una cifra ahora de inflación que es muy alta, está rondando el 7%, es la inflación más alta en este país en los últimos 40 años y en artículos de primera necesidad es mucho más alta la inflación, pero la reunión de la Reserva Federal de hoy y de mañana, apuntando a una subida de los tipos de interés, yo creo que posiblemente, por lo menos tiene posibilidades de poder embridar en el curso del año que viene la inflación, y creo que además va a tener consecuencias positivas en la economía mundial, porque inmediatamente que la Reserva Federal ha dicho que va a ir subiendo los tipos de interés para controlar la inflación, el Banco Central Europeo ha dicho que va a hacer algo parecido, aunque lo va a hacer a regañadientes y tardando más. Esto no quiere decir que una persona que, por ejemplo, esté pagando su hipoteca, su mortgage, y la tenga a un tipo variable, no lo vaya a pasar mal el año que viene con la subida de tipos de interés. Puede ser. Esto no quiere decir que naciones aisladas como España no lo puedan pasar muy mal, porque van a dejar de comprarle la deuda seguramente a partir de muy finales del año que viene. Pero en términos generales, el gran problema de la economía americana en estos momentos, que es la inflación, yo creo que se han dado los primeros pasos acertados para intentar controlarla. Han tardado, pero han empezado a darlos. Hay algunos críticos que dicen que subir los tipos de intereses es como el cuento de botar el sofá donde encontraste a tu pareja con otro, porque en realidad lo que habría que hacer es no seguir imprimiendo billetes alegremente. Bueno, es que eso es evidente también. Es decir, la subida de los tipos de interés yo creo que era una medida que a donde habíamos llegado era inevitable. Puede ser dolorosa, pero era inevitable. Ahora bien, tiene que venir acompañada de otras cuestiones. Por ejemplo, hay que reducir el gasto público. Es decir, este país no puede seguir gastando de la manera que gasta, ni puede seguir endeudándose de la manera que se endeuda, a pesar de que Estados Unidos tiene una posición privilegiada en relación con la deuda. Es decir, este es el único país del mundo que la deuda prácticamente se la acaba pagando el resto del planeta, porque el dólar sigue siendo una moneda fuerte y el dinero al final acaba buscando refugio en Estados Unidos. Y eso nos permite ir trampeando con la deuda. Pero eso algún día se puede acabar. Bueno, que la inflación lo que hace es debilitar esa moneda fuerte. Bueno, la ha debilitado. El dólar no ha sido nunca tan débil en términos de poder adquisitivo en los últimos 200 años como en este año. Eso es algo indiscutible y ahora mismo se sabe que con lo que ahora nosotros necesitamos ya $100 para comprar X artículos, con esos $100, a principios, hace un siglo exactamente, solamente necesitábamos $13, lo cual quiere decir que el valor del dólar se ha reducido mucho a lo largo de un siglo, pero ha perdido mucho valor también en el año que llevamos, en este año 2021. Esta medida es una medida correcta, o sea, insisto, puede ser dolorosa, puede afectar a economías domésticas y nacionales de una manera dolorosa, pero es indispensable. Ahora bien, tiene que estar unida con una reducción del gasto público, tiene que estar unida al hecho de no aumentar la deuda. ¿Y si no va unida, qué va a pasar? Pues porque si no veo ninguna intención de la Si administración. no va unida, la inflación va a ser más difícil de controlar. Es decir, finalmente la acabaremos controlando, pero en última instancia con un coste enorme. Es decir, Estados Unidos no puede seguir aumentando la deuda alegremente, no puede gastar alegremente y no puede seguir elevando impuestos alegremente.
¿Y hasta qué punto esto es algo que no se escapa a las autoridades de este país? Pues está en las últimas instrucciones del IRS, que de pronto han decidido que los contribuyentes que tienen una corporación más o menos grande, en vez de pagar una vez al año, ahora trimestralmente adelanten dinero. Lo que hace sonar como que no podemos esperar un año a que ustedes nos paguen, adelántenos algo y con ese dinero que nos vaya usted adelantando, pues vamos tapando agujeros. Pero ese es un tipo de política que yo lo puedo entender al sur del Río Grande, no al norte del Río Grande. Pero yo la cosa de la inflación la entiendo, aunque no esté de acuerdo con algunas cosas, tengo mis criterios como todo el mundo. Como todo el mundo. La que no entiendo, porque para mí es inédita en los 30 y tantos años que llevo en Estados Unidos, es la crisis de desabastecimiento que algunos están llamando pues una ruptura en la cadena de suministros, etcétera, que de repente ves productos que faltan aquí, que faltan allá, y la explicación esa de los barcos parados en California, los barcos no me tienen parece mucho suficiente. que ver. No, lo de los chips. Los barcos tienen mucho que ver, pero los barcos tienen mucho que ver no solo por la llegada de los barcos a puerto, sino por la gente que tripula los barcos. Es decir, estamos imponiendo una serie de medidas restrictivas para la gente que viaja a los Estados Unidos que hace que, por ejemplo, los marinos que no se quieren vacunar y están totalmente en su derecho de no hacerlo, pues de pronto tienes que recomponer una tripulación y una tripulación no es tan fácil de recomponer como de pronto quedarte sin camareras en un restaurante. A mí se me ocurre agregarle otra teoría, a ver, sí. Si tiro una piedra y doy, ¿no? Muchos de los productos que consumimos hoy empezaron a producirse a lo mejor hace un año. Estuvimos un año detenidos con la pandemia. Nos estábamos comiendo las reservas. ¿Puede ser una tesis? No, no lo creo. No digo que no haya un porcentaje que pueda ser eso, pero realmente no, porque muchísima de la alimentación que comemos sigue siendo alimentación fresca. No digo, comiendo huevos, los productos en general, en es todo, decir, ¿no? Los huevos, la leche, la carne, etcétera, etcétera, no vienen de un año atrás. Sí, la carne enlatada sí. Usted comemos como metáfora, estábamos consumiendo productos que se acabaron porque lo que se rompió fue la cadena de producción. Pero yo creo que esa cadena de producción no se ha roto. Y de hecho, estuvimos un año parados. Sí, pero no tan parados. De hecho, algunas de las últimas disposiciones que tomó el presidente Trump fue precisamente para que abrieran determinadas fábricas que nos hubieran interrumpido la cadena de abastecimiento. Por ejemplo, grandes procesadoras de carne, grandes fábricas que tenían que ver con el sector lácteo, etcétera, etcétera. Eso sí nos pudo pasar hace más de un año. Y la dependencia de China, que también yo creo que la dependencia de China es relativa en algunos aspectos, pero no para provocar grandes desabastecimientos, no de objetos de primera necesidad. Es decir, si de lo que me estás hablando es del textil, de los zapatos, etcétera, puede ser. Pero si estamos hablando de lo que es la alimentación, electrodomésticos, etcétera, yo creo que en términos generales no tenemos una dependencia tan grande de China. Tenemos cierta dependencia, pero no tenemos una dependencia tan grande como para provocar una crisis de abastecimiento. Yo creo que en ese sentido no hay razones para una crisis de abastecimiento y creo que pesa mucho más, por ejemplo, las medidas de vacunación obligatorias que lo que pueda ser, por ejemplo, la dependencia de China, en el sentido de que afecta a los transportes, etcétera, etcétera. Los llamados a una, se me ocurre el término, bueno, no sé si estará correcto en este caso, de autarquía, ¿no? De proteccionismo, en contra de la globalización, de vamos a producir nosotros y no depender de los demás. ¿Es factible en el mundo de hoy eso? Yo creo que hoy en día no es factible la autarquía. Depende de cómo quieras vivir autárquicamente, pero no es factible. No es factible porque vivimos en una sociedad muy tecnificada. Es decir, nosotros podemos ser autárquicos en la energía. Ya somos el primer productor de petróleo del mundo, por delante de Arabia Saudí, somos productores netos de petróleo, de gas, etcétera. Bueno, pues ahí puedes hablar de que podríamos tener una autarquía energética si la queremos tener y en otros aspectos igual. Pero hay elementos que no tenemos materias primas, no tenemos coltán.
por Claro, ejemplo. sí, claro. O sea, quiero decir... Si no lo da la tierra... Exactamente, no si se no lo puede. da, no lo da y no puede Bueno, ser. en Venezuela una chavista que propuso que cada uno sembrara su mata de acetaminofén. Así que todo es posible. Muchísimas todo es gracias, posible. César, de verdad siempre es un gusto. Un placer. Si no te vemos más, pues bueno, feliz Navidad, feliz Igualmente, Año Nuevo. igualmente. Disfruta y esperamos tu último libro que se llama ¿cómo? El exiliado. El exiliado es un libro que se ha publicado aquí en Estados Unidos pero hace pocas tienes semanas. que traerlo para la próxima. Y ya hablaremos de ello el año que viene, Dios mediante. Cómo no, muchísimas gracias, siempre bienvenido César Vidal. A la vuelta.